En ocasiones, cuando creamos componentes personalizados, podemos querer que cuando ese componente se instancie, se le puedan añadir atributos adicionales que nosotros no conocemos y que también queremos que se representen en nuestro componente, lo que se llaman atributos arbitrarios. Vamos a verlo como un ejemplo. Estamos aquí en el proyecto Story Library y quiero comenzar a hacer mi sistema de administración de historias para crear y editar historias ya creadas. Lo primero que se me ha ocurrido es hacer o crear un componente personalizado, un input, pero con opciones adicionales. Por ejemplo, mi idea es que ese input tenga un máximo de caracteres y mediante eventos personalizados que veremos más adelante, podremos indicar al usuario cuánto le queda para llegar a ese máximo. Para ello, he creado aquí dentro de Components este enhance input. Vamos a ver primero su código CS. Aquí lo tenemos, es partial class y fíjense, tenemos aquí un atributo parameter, pero con una opción adicional. Le estamos diciendo capture on match values es igual a true. Es decir, vamos a hacer que este diccionario que está aquí abajo, que es un string object, se capturen todos los atributos que no coinciden con ningún parámetro que tenga nuestro componente. En nuestro caso no tenemos ningún parámetro, por lo cual este diccionario se van a introducir todos los atributos que cuando lo instanciemos el componente nosotros le pongamos. Y ahora vamos a ver el código Razor. Fíjense que solo estamos pintando un input y aquí la directiva @attribute. Le estamos diciendo, hey, expande todos los atributos de este valor de la referencia a nuestro diccionario que contiene los atributos desconocidos. Y ya está. Solo esta es la parte del código HTML y Razor de nuestro componente. Ahora vamos a ver cómo funciona. Vamos aquí a Pages y he creado una carpeta llamada Stories. Aquí dentro tenemos add.razor. ¿Qué tenemos aquí? Pues su ruta, añadir historia y fíjense un componente que se llama add or edit.mode igual a add or edit.forMode.add. Ya está. ¿Qué es este add or edit? Este add or edit es un componente que he creado que nos va a servir tanto para añadir historias como para editarlas, puesto que la interfaz es básicamente la misma. Aquí tenemos el componente, vamos a empezar con el código CS. Aquí tenemos la clase parcial y tenemos un enum for mode, este for mode que tiene add o edit, es decir, o adición o edición de la historia. Y aquí el parámetro mode para decirle cuál es si una o la otra. Y dentro de nuestro código Razor tenemos un formulario, básicamente para añadir una historia. Fíjense que tenemos el label for igual a txt title y aquí en lugar de input normal tenemos exchange input. Este exchange input tiene dos atributos que yo le he puesto aquí. El identificador para que se asocie con el for del label y la clase que es el for -control. Aquí tenemos también el texto de la historia que es una text normal, el botón, y fíjense el botón, cómo hacemos un parámetro mode para decir, hey, ¿cuál es el texto? Pues si es el mode add, la llamamos añadir historia, y si es editar, le llamamos editar historia. Bien, vamos a ver en funcionamiento XFC y ha compilado F5 ejecutar, aquí lo tenemos, vamos a ir a la ruta donde está nuestro componente add stories add, vamos aquí a title, sacamos las DevTool F12, volvemos a title, botón derecho inspeccional y como ven aquí está el input. Yo prefiero copiarlo al portapapeles, pegarlo en un bloc de nota porque esta parte no es tan muy accesible. Fíjense, input id igual a txt y class for control. Está pintando los dos atributos de forma arbitraria. Nosotros le hemos puesto a nuestro chain input cualquier atributo, no solo el id o la class, se representará aquí.